Y hoy quiero resaltar estas palabras, ¿verdad?, que están en el capítulo 36 de Jeremías, que es los quizás de Dios. Quizás. Vamos a leerlo, está en Jeremías capítulo 36, verso 3. Jeremías 36, 3. Dice la palabra del Señor: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Verso 7 está otro quizás. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Dele unas cuantas vueltas a sus hojas hacia atrás, y en el capítulo 26, verso 3, está otro quizás. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Vamos a orar en el nombre maravilloso del Señor. Padre amado, bendecimos tu maravilloso nombre. Yo te ruego que me des gracia y que me des entendimiento para que tu palabra pueda fluir en estos momentos. Alabo y bendigo tu maravilloso nombre. Bendice a este pueblo. Estamos receptivos a lo que tú quieras decirnos en esta mañana, abiertos para que tu palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Estoy tratando de disciplinarme un poquito y pongo un timer para no emocionarme hablando y a veces perder el sentido del mensaje en esta mañana. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de los quizás de Dios. La palabra quizás es una expresión de un no estoy seguro. Forma parte de lo posible o lo probable. No es lo mismo decir voy a renunciar a mi trabajo o quizás renuncie a mi trabajo. El quizás se vuelve especulativo. El quizás a veces nos atormenta a nosotros cuando especulamos y siempre decimos quizás esto, quizás lo otro. Y casi siempre nosotros en la palabra de Dios encontramos ese quizás del hombre hacia Dios. Voy a hacer esto, quizás Dios oiga mi oración. Voy a comportarme de esta manera, voy a cambiar de actitud, quizás Dios tenga misericordia de mí. Usualmente es de nosotros hacia Dios, pero en esta ocasión estos tres quizás que nosotros leímos vienen de Dios para nosotros. Cuando viene de un Dios soberano, cuando viene de un Dios todopoderoso, cuando viene de parte, es una expresión de un sentimiento, un anhelo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Dios levanta a un profeta, un buen profeta llamado Jeremías. Y le dice a Jeremías, ya ustedes conocen el llamado de Jeremías. Jeremías evade, yo soy niño, no sé hablar. Y el Señor trabaja con él y le dijo, tú abre tu boca, voz en cuello, háblales a este pueblo. Y todo el proceso ya usted lo conoce en todo el libro de Jeremías. Y en el capítulo 2 dice, porque dos males del mismo Jeremías, del libro de Jeremías, el capítulo 2, está la expresión del por qué Dios levanta a Jeremías como un profeta. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, por cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Yo veo a Dios nostálgico. Yo veo a Dios con un sentimiento de angustia, de tristeza, porque el pueblo de Dios se había alejado y Dios trabajando siempre por muchos métodos y muchos años a través del profeta Jeremías, por muchos acontecimientos, el cinto podrido,
vete al Éufrates y todas esas cosas, ¿verdad? Vete a la casa del alfarero, la vasija quebrada, todas las cosas, los métodos, las ilustraciones que Dios usó para despertar en el pueblo la necesidad de estos tres quizás. Quizás oigan, quizás oren, quizás oigan y se vuelvan de su mal camino. Yo encuentro aquí que un cristiano legítimo no impresiona tanto a Dios por la cantidad de oración que realice, por la cantidad de ayunos que realice, porque a veces cuando nosotros somos muy dados a tendernos a esa línea, no es que esté mal ni estoy en contra de ninguna manera, pero a veces eso nos vuelve religiosos y juzgamos y criticamos a otros. Lo que Dios realmente quiere de nosotros están expresados en estos tres quizás. Que le sirvamos a Dios de una manera legítima. Gloria a Dios. Quiero llevarlos un poquito a la referencia histórica. Solamente quería mencionar esto a manera de introducción. Por ejemplo, Job en el capítulo 1, ustedes saben que dice la palabra de Dios que sus hijos, los hijos de Job, eran muy dados a hacer fiestas, ¿verdad? Cada día eran 10 hijos y se reunían a hacer unas tremendas fiestas en sus cumpleaños. Entonces Job, dice la Biblia, que después de cada fiesta los reunía para santificarlos. No dice que se levantaba todos los días. Si usted se nota bien en los versos, no es que todos los días él estuviera santificando y orando por sus hijos y diciendo quizás pecaron mis hijos. Es una buena práctica que los padres tienen para con los hijos, pero el caso de Job no era ese. Él los estorbaba de esta manera a sus hijos, porque él sabía que las fiestas de sus hijos no eran necesariamente fiestas cristianas, que no se reunían en sus cumpleaños para darle gracias a Dios por un año más. No, ellos hacían unos tremendos desmanes en sus fiestas y unos pachangones, como decimos nosotros. Entonces Job los llamaba y les decía: vénganse, después de la fiesta quiero santificarlos y quiero orar por ustedes. Qué incómodo debió haber sido la postura de Job para sus hijos. Ay, apá, ya vas a empezar con tus cosas. La clásica de todos los hijos cuando nosotros tratamos de estorbarles en estas cosas. Entonces Job decía: quizás habrá pecado alguno de mis hijos. Job refleja, después de que le vienen todas las tragedias, refleja una expresión de estos quizás. Dice: el mal que yo me esperaba, ese me vino. Porque los quizás son especulativos. Donde más vemos la interacción del quizás es en la intercesión de Abraham con Dios. Dios le dice a Abraham: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, y yo soy tu amigo y te lo quiero decir. Entonces esto le impacta a Abraham, porque allá estaba su sobrino Lot. Y le dice a Dios: oye Señor, quizás en esa ciudad habrá 50 justos. ¿La vas a destruir por amor a esos 50 justos? Y ya usted sabe la plática que tuvieron Dios y Abraham. Y le dice Dios: no, por amor a esos 50 no las destruyó. Y perdone mi Señor que sea tan insistente, quizás habrá 40. Y así se lo llevó. Quizás 30, de 10 en 10. Quizás 20. Quizás 10. Ni 10 justos había. Creo que había uno. Y a ese uno Dios lo sacó. Porque el justo nunca va a perecer junto con el malvado. Por eso Dios sacó al justo Lot. Dice la Biblia que el justo Lot cada día se sentía mal por la forma como vivían el pueblo de Israel. Entonces los quizás son siempre de nosotros hacia Dios, pero en esta ocasión vemos esos quizás de Dios hacia nosotros. Esos quizás están vigentes hoy en día. Dios siempre está enviándonos su palabra. De alguna o de otra manera Dios está tratando siempre con nosotros, a través de una enfermedad, a través de una rebeldía de un hijo, a través de una carencia económica, a través de muchas cosas, una palabra, un mensaje, y siempre está Dios detrás de ese evento diciendo quizás.
esta vez entiendan. Quizás esta vez hagan cambios. Quizás esta vez reflexionen y la palabra pueda tener un impacto como la tuvo en la vida de Josías, padre de Joacim, nuestro personaje que tenemos hoy para mencionar y para hablar. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero que vayamos, hermanos, al segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Bueno, no vamos, léalo, ábralo si quiere. Ahí en el verso 3, nosotros encontramos que en esa ocasión el rey de Egipto le puso un impuesto muy fuerte, 100 talentos de plata y 1 de oro. Era el impuesto que en la conquista del rey de Faraón tenía para con Israel, y ese fue el impuesto que les puso. Entonces dice la expresión: de esta manera empobrecía a Israel. Joacim estaba reinando. Entonces, bajo este impuesto el pueblo estaba demasiado pobre. No había recursos, no había la fuerza económica para impulsar el reino, porque el impuesto que había puesto el conquistador Faraón sobre el pueblo de Israel se agravaba. Y eso es algo a que nosotros debemos reflexionar. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, a veces Dios utiliza medios para que nosotros reflexionemos y nos volvamos a Él. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no me rinde? ¿Por qué cada vez me hundo más? ¿Por qué tantos problemas? Bueno, Dios tiene objetivos, Dios tiene propósitos en todo este proyecto. Y así, bueno, sucesivamente empieza a ocurrir este factor, ¿verdad? Y ahí está Dios tratando con Joacim. Y en el verso 5 del mismo capítulo 36, dice en parte una pequeña biografía de Joacim y expresa: y Joacim hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Joacim hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Nuestro cronista, que es Jeremías, o el que narra la historia de esta situación del pueblo de Israel, es Jeremías. Jeremías significa Dios pone orden. Dios pone orden. Dios levanta a este profeta para que ponga orden en el pueblo de Israel, porque el pueblo era un desorden. ¿Por qué hay vidas desordenadas? ¿Por qué hay familias desordenadas? Porque simple y sencillamente no acatamos a la voz de sus profetas. El llanto de dolor ante Jerusalén, dice que cuando los vio como ovejas que no tenían pastor, dice que lloró por Jerusalén y dijo: Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Te enviaba un profeta y lo matabas, te enviaba otro profeta y lo matabas. Esta era la actitud del pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. Jeremías 1:18 nosotros vemos su llamado. Jeremías 2:13 vemos su mensaje, ¿verdad? Que Jeremías tenía para el pueblo de Israel a causa de que habían dejado el pueblo de Dios. Pero quiero llevarlo a Jeremías 22. ¿Y por qué estoy tratando de aislar un poquito esto? Porque en Jeremías capítulo 22 hay un mensaje que yo le llamo el mensaje de la advertencia. ¿Alguna vez usted ha recibido un mensaje de advertencia? Un warning, como le dicen aquí los gringos. Tu licencia es un privilegio que te otorga el Estado. Y si tú no administras bien tu licencia, si no eres un conductor precavido y cometes varias infracciones y debes varios tickets, entonces te ponen una orden, un warning, una orden de arresto, porque no eres un buen conductor, eres una amenaza pública, porque manejas un vehículo y en esencia es un elemento que puede ocasionar muertes y ocasionarte por consecuencia también tu muerte. Entonces el Estado siempre trata de hacer este tipo de regulaciones y siempre nos manda warnings. Y yo veo aquí, a través del profeta Jeremías, Dios lo levanta al Jeremías, y Jeremías estaba un poco decepcionado con el pueblo.
Digo, Señor, esto no resulta, grito, ya me gasté la garganta, abro voz en cuello y este pueblo no entiende. Y Dios le dice, Jeremías, háblales, no te impacientes. Yo te he puesto a ti como ciudad fortificada. Yo te he puesto a ti como columna de bronce. Van a pelear contigo, pero no te van a vencer. Van a guerrear contigo, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo para ayudarte. Gloria a Dios. Los profetas de Dios siempre fueron protegidos por Dios. Por eso Él dice, no hagáis daño a mis profetas, ni toquéis a mis ungidos. Si alguien se atreve a levantar su voz contra un ungido, no lo está haciendo contra el ungido, lo está haciendo contra Dios y contra su palabra. Porque los que predican la palabra de Dios somos simple y sencillamente voceros que Dios utiliza para que nosotros tengamos conciencia de que la palabra de Dios tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Y en esta ocasión, en la advertencia, Jeremías capítulo 22, dice ahí en el verso del verso 13 en adelante, quiero que leamos algunas cosas que son interesantes. Ay del que edifica su casa sin justicia. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque Joacim se dedicó a construir casas. Construir casas sin justicia. ¿Por qué sin justicia? Porque el pueblo estaba sin recursos, no tenían oro, no tenían dinero. Pero como él era el rey, pues él contrataba a la gente. La gente no le costaba la mano de obra, y creo que ni el material. Era el rey. ¿Y a qué se dedica Joacim? Pues se dedica a satisfacer su ego. Yo importo y nadie más. Que el pueblo esté pobre, a mí qué me importa. Yo estoy construyendo mi casa. No es lo mismo que la reflexión que tuvo David. No es posible que yo viva en una casa cómoda y el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Dios, ¿verdad?, esté en tiendas. Entonces le voy a hacer un templo. Ya usted conoce la historia. Y Joacim nunca reflexionó acerca de eso. Entonces Dios le envía a ese profeta con advertencia: estás edificando casas injustamente. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, o sea, sin salario. Él tenía gente a su mando y no les pagaba. Y Dios se molestaba con eso. Si tienes trabajadores a tu cargo, hónralos. No seas tranza con ellos, no los exprimas. Págales lo que es justo. Esta era la actitud de un Joacim. Sirven a su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: edificaré para mi casa espaciosa, salas airosas, abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Habla de los lujos, las cosas que en la mente y en el corazón de Joacim estaban. ¿Qué estaban en la mente y en el corazón de Joacim? Su casa, su ropa, la impresión, el quedar bien, el satisfacerse a sí mismo. Dice el verso 15 en esta expresión de la advertencia de Dios para Joacim: ¿reinarás porque te rodeas de cedro? O sea, ¿eres un rey porque lo que te rodea es importante? El mundo tiene una frase que no es bíblica, por supuesto: tanto tienes, tanto vales. Porque el mundo, que es un mundo materialista, cuando ve que tú estás en una posición económica, piensa que alinearte contigo te va a beneficiar a ti, que a lo mejor te va a pasar una tajada de lo que él tiene. El mundo ve con esa perspectiva a la gente, y la gente trata de decir: no, pues es que yo gano tanto, es que yo soy esto y que yo tengo tanto, y tenemos un presidente que nos va a echar la mano porque es multimillonario y este sí nos va a sacar del hoyo. No, el dinero de Trump es de Trump, no creas que lo va a repartir entre los pobres. Entonces, la vida de Joacim era eso, una vida muy egocéntrica. ¿Crees que tú eres rey porque te rodeaste de cedro?
Y luego le dice: ¿no comió y bebió tu padre, que hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y Josías? Le dice Jeremías. Tu padre también comió, también vivió bien, también vivió en un palacio, pero fue un rey justo. ¿Por qué no te vuelves justo tú también, Joacim? Él juzgó la causa, verso 16. Él juzgó la causa del afligido, del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mire lo que es conocer a Dios. Conocer a Dios es amar a tu prójimo y ser justo con tu prójimo. No andes chismeando, hermano, a tu prójimo. No andes hablando mal de tu prójimo. Mucho menos de tu hermano, gloria a Dios, porque sabe Dios hacer justicia en nosotros. Nunca debemos abrir nuestra boca para juzgar situaciones o circunstancias. Nuestra postura es hacer una oración por esa situación, por ese hermano, por esta hermana que está en esta condición. Esa fue la actitud de Josías, gloria a Dios. Dice, verso 17: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Y aquí viene la sentencia. Esto es una advertencia. No había ocurrido, no había pasado. Todavía había una oportunidad de reflexionar. Esta voz profética que Dios envía, que por cierto, los profetas eran utilizados para dar un mensaje de sentencia casi siempre. Hoy en día, pues los profetas modernos andan decretando bendiciones, riquezas, salud, bienestar, comodidades, casas, carros, todas esas cosas. Estoy harto de escuchar ese tipo de mensajes proféticos. Porque el mensaje profético, Dios levantaba a un profeta con la finalidad de que el pueblo escuchara la voz del profeta y que hubiese un quizás de Dios. Quizás oigan al profeta. Quizás esa palabra ocasione algún efecto en su corazón y cambien su estilo de vida que están llevando. Los quizás de Dios estaban lanzándose aquí. Por eso venían estas advertencias para el rey Joacim. Gloria al Señor. Y dice, verso 18: por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, ay, hermana. Ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. Y vea el verso 19, me impresionó mucho esto. ¿Qué dice el verso 19? Joacim, quiero adelantarme a la historia. Joacim es conquistado por Nabucodonosor, y Nabucodonosor se lo lleva y acaba con la ciudad, la quema, la destruye, la deja totalmente en ruinas. ¿Qué fue de la casa de Joacim? ¿Qué fue de su trono? ¿Qué fue de su sepultura? ¿Qué fue de esto? Sepultura de asno. Si usted tuviera un burro, ¿dónde lo sepultaría? A aventarlo a ver dónde, ¿verdad? Que los sopilotes se den vuelo comiéndoselo. Sepultura de asno. Uno tiene que tener conciencia que hasta para morir hay que tener dignidad. Y esto solamente es posible cuando tú te mantienes en la recta con Dios. Yo les he dicho a ustedes algo: séale fiel a Dios, y aunque usted no tenga para que lo entierren, nosotros nos cooperamos y lo enterramos. Sí, no, estoy hablando en serio. No lo vamos a sepultar en el mejor cementerio de Estados Unidos, pero le vamos a dar sepultura digna. Y lo vamos a honrar como honramos al hermano Juanito. El hermano Juanito no tenía ni un 5. Ese hombre, todo lo que él recibía lo daba, todo lo regalaba. Y cuando él se murió, la iglesia, que no tenía recursos, aportó la gran mayoría del dinero para que nuestro hermano Juanito tuviera una sepultura digna. Este rey
egocéntrico, malvado, perverso, injusto, abusivo, le dijo el Señor: Joacim, si no te arrepientes, vas a tener una sepultura de burro, sepultura de asno. Sí, no estoy bromeando. Un asno es un burro, ¿no? Arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Sí? Se murió el burro. No, ni siquiera vale la pena hacer un hoyo y enterrarlo. Hay que arrastrarlo y allá a ver quién se lo come y se pudre solo. Esa fue lamentablemente la muerte de Joacim. Murió en el exilio, olvidado. No lo lloró su hermana, no lo lloró su madre, no lo lloraron sus hijos. Esto no había ocurrido, era la advertencia. Vamos a un acontecimiento muy gráfico que ocurre después de que el profeta Jeremías lleva a los recabitas al templo. Y pobre Jeremías, Dios siempre lo comprometía a Jeremías. Y Jeremías, siempre fiel a la voz de Dios, con mucho dolor hacía lo que tenía que hacer, porque conocía la actitud del pueblo. En el capítulo 26, en el capítulo 36, en estos quizás que nosotros leímos, está reflejado el dolor del sentimiento del corazón de Dios. Yo estuve viendo y busqué en la concordancia la palabra quizás, y no me salió en Google busqué la palabra quizás y me salió la canción de Osvaldo Ferris, un compositor cubano que compuso quizás. Ya ustedes saben de eso, ¿verdad? Era un enamorado que estaba diciéndole a su enamorada que lo correspondiera, y ella le decía: no, tú siempre me respondes quizás. Era el reclamo de esta canción, de este enamorado. Entonces, en esa perspectiva, Dios está lanzando quizás para el pueblo de Israel. Y le dice al profeta Jeremías: mira, Jeremías, escribe un libro. Es la última oportunidad que le voy a dar a Joacim. Es la última vez que él va a escuchar un mensaje. Ya yo no puedo más, pero le voy a dar una oportunidad más a Joacim. Entonces Dios le dice a Jeremías 36: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones del día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás, nuevamente, oigan, la casa de Judá, todo el mal que pienso hacerles y se arrepientan. Dios siempre está anhelando de nosotros que nos arrepintamos. Y arrepentirse no es arrepentirse antes del bautismo, porque todos tenemos cosas de qué arrepentirnos. Siempre tenemos cosas de qué arrepentirnos. Escribe un libro, quizás oiga la casa de Judá y todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepientan, cada uno de su mal camino. Y luego diga conmigo la frase que sigue, hermanos: y yo perdonaré su maldad y su pecado. Señor, ¿vas a perdonar todo lo perverso que fueron en el pasado? El perdón de Dios, amado hermano, es incondicional. El perdón de Dios no solamente abarca tu pasado, abarca tu presente y abarca tu futuro. La sangre de Jesucristo perdonó nuestro pasado, perdona nuestro presente y perdona nuestro futuro. Gloria a Dios. Yo perdonaré su maldad y su pecado. El perdón de Dios es la expresión de amor más grande que nosotros tenemos reflejada en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 4 dice:
Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. ¿Por qué se le prohibió a Jeremías entrar a la casa de Jehová? Si nosotros pusiésemos en disciplina a algún hermano y le dijéramos: hermano, su disciplina va a ser que usted no venga a la iglesia, creo que le daría más gusto que pesar. No, ustedes se ríen porque es cierto, ¿verdad? Pero a mí me duele eso, de veras, me duele mucho. La gente no tiene anhelo por la casa de Dios. Un hombre, una mujer que tiene pasión por la presencia de Dios, el que lo priven de ir a la casa de Dios es un problema. ¿Sabes por qué Joacim le prohibió a Jeremías que fuera al templo? Pues porque lo tenía enfadado con sus mensajes. Ya no quiero ir a ese profeta enfadoso. Siempre me está diciendo que va a venir el rey de Babilonia, que me va a conquistar y que va a tumbar mis palacios, que me van a sepultar en sepultura de asno, y que esto solamente me profetiza mal. Nunca me profetiza prosperidad, nunca me profetiza carros, nunca me profetiza bendiciones, siempre mal y mal y mal, que van a venir a conquistarme. Yo aquí estoy muy entretenido construyendo casas y él viene siempre a importunarme. Oh, pónganle orden de restricción, si se paran el templo, mátenlo. A mí se me ha prohibido entrar al templo. Entonces Jeremías le dice a Baruc: Baruc, lleva tú el libro, llévaselo a este hombre, porque la consigna es exponerlo a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, tal vez el efecto, tal vez él recuerde el efecto que ocasionó la palabra de Dios en su padre Josías. Cuando escuchó las palabras del libro, dice que rasgó sus vestidos y lloró y dijo, y se arrepintió y dijo: ¿cómo es posible que todos estos años nos hayamos olvidado de Dios? Esa era el quizás de Dios. Quizás oiga. ¿Y por qué tenía que ser él? Porque él debía ser el promotor, aunque la intención era que todo Israel lo escuchara, que todo Israel se diera cuenta que nuevamente Dios estaba hablando un mensaje de arrepentimiento. Se vuelvan de su mal camino, se arrepientan y yo los perdone del mal que pienso hacerles. Gloria al Señor Jesucristo. Sigue diciendo: a mí se me ha prohibido entrar al templo de Dios, entrar a la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a oídos de este pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen a las ciudades. Nuevamente otro quizás. Quizás oren. Quizás oren y yo escuche su oración. Yo quiero desafiarte un poquito a que reflexionemos un poco. Orar es un acto de humildad. Una persona que no ora ni siquiera sabe que Dios tiene conciencia de que lo escucha. Pero el que sabe, el que entiende, el que ha cometido alguna situación, el que está en alguna circunstancia, sabe que la oración del justo tiene mucho poder. Sabe perfectamente que Dios dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Quizás oren. Jeremías le dice a Baruc: toma tú el libro y léelo ahí en el templo, a todo el pueblo, a los de Judá, a los príncipes, a todos. Lee el libro para que el libro ocasione la palabra escrita de la misma. Pues bueno, él la escribió, ¿verdad? O en este caso, este profeta la escribió, pero Dios fue el que la inspiró. Venía del mismo corazón de Dios. Quizás oigan. Quizás oren.
Quizás haya un cambio en ellos. Dios especulando sobre el cambio de vida de la gente. Dios está muy cansado de la actitud que nosotros tomamos como cristianos. Somos cristianos o nos hemos vuelto cristianos de rutina. Venimos y escuchamos un mensaje y decimos: qué bueno estuvo el mensaje. Si estuvo bueno, si estuvieron buenas las pedradas, pues también estuvieron buenas las pedradas, pero no hacemos cambios. Entonces Dios envía situaciones, circunstancias, cuestiones a nuestra vida y nosotros seguimos igual o peor. La última oportunidad, Dios le dice a Jeremías, escribe en un libro. Jeremías dice: no puedo ir, se me ha prohibido. Y Jeremías le dice a este colega suyo: entra tú, a Baruch. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelvan cada uno, verso 7, de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo el libro, las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el 9 que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová todo el pueblo de Jerusalén y todo el pueblo que venía a las ciudades de Judá y Jerusalén, y Baruch leyó el libro. O sea, fue todo un proceso. De aquí hay todo un protocolo. Se volvió como una rutina escuchar ya la palabra de Dios. No había ningún impacto. La gente iba: ahí está Baruch. Y algunos le dijeron: bueno, ¿quién te dijo que hablaras esto? La gente que cuestiona la palabra de Dios siempre dice: bueno, ¿quién lo dijo? ¿Quién escribió la Biblia? ¿No le escribieron hombres? Y no hicieron esto y no hicieron aquello. Para que yo crea la Biblia, ¿por qué tengo que creer la Biblia? ¿Por qué lo que dice ahí es cierto? Solamente las personas que tienen su fe conectada, solamente las personas que han hecho un pacto con Dios, solamente las personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador saben que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, porque ha ocasionado un efecto en nuestras vidas. Porque nos ha transformado, nos ha cambiado, porque nos sacó de los vicios, porque nos quitó lo mal hablado, porque nos quitó lo amargado, porque nos quitó lo rencoroso, porque nos quitó todo lo que éramos en nuestra vida. El mensaje de la palabra de Dios es un impacto en la vida de la gente que ama al Señor con todo su corazón y no lo cuestiona. Bendito Dios. Y el pueblo cuestionó a Baruch. Bueno, ¿tú quién te mandó? ¿Cómo escribiste? ¿Cómo llegó ese libro a ti? Y Baruch les dice: no, es que Jeremías me lo dictó, yo lo escribía, pero Dios se lo inspiró a Jeremías, pero él no puede llegar porque pues lo matan. Entonces ellos dijeron: esto es necesario que lo lea el rey, y se lo llevan. Quiero irme rápido, no quiero entretenerme mucho. Dice verso 17, para hilar un poquito. Preguntó luego Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas las palabras. Y Baruch dijo: él me las dictaba de su boca con sus palabras y yo las escribía con tinta en el libro. Entonces le dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa dónde estás. ¿Por qué le dijeron: ve, escóndete? Porque la palabra no era una palabra de prosperidad. La palabra no era una palabra de bendición, era una palabra de juicio. Y si el rey escuchaba esa palabra, no solamente Jeremías peligraba de muerte, sino ahora también Baruch. Entonces le dijeron: ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a tomar este desafío, se lo vamos a llevar al rey, pero ustedes escóndanse, porque sus vidas corren peligro. Es interesante que hoy en día en los templos, las mega iglesias principalmente, están llenas de gente que les gusta que les endulcen el oído.
Solamente van a escuchar un buen motivador. Yo siempre he dicho que los que voceamos la palabra de Dios no somos motivadores, somos predicadores. Tenemos la responsabilidad de mostrarle a usted la palabra de Dios tal como Dios nos la revela en nuestra poca o nuestra limitación que nosotros tenemos. Y a veces esa palabra que dijo el apóstol Pablo hablando de estos tiempos, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán a escuchar maestros que hablarán filosofías, que hablarán tonterías, que hablarán cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. La sana doctrina es pesada. La sana doctrina no se digiere fácil. Pero cuando la recibes, la aceptas, la asimilas, ocasiona un impacto y esa palabra te motiva a hacer cambios. Entonces aquí venía una palabra legítima y le dijeron a Jeremías, a Baruc: vayan, escóndanse, nosotros vamos a ver qué hacemos. Dice la palabra del Señor, ¿dónde me quedé? 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: escóndete a Jeremías donde nadie sepa dónde están. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elicama, secretario. Mire todo el protocolo para llegarle al rey, ¿sí? Y contaron a oídos del rey todas las palabras. Y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario. Y leyó en él Jehudi a oídos del rey, a oídos de todos los príncipes junto al rey, que junto al rey estaban. ¿Y dónde estaba el rey, hermanos? ¿Pero cuál casa? Mire, se había construido una casa de campo el rey, ni siquiera estaba en su palacio. Allá estaba de vacation time. En ese tiempo, dice la Biblia, el rey estaba en la casa de invierno. ¿Qué hace en invierno, hermano? Frío. Y él tenía su aire acondicionado ahí muy a gusto, su chimenea, sus bombones, su chocolatito y su pan. Sí, no, bueno, estoy hablando en términos actuales. En ese tiempo pues obviamente no había pan, no había bombones, ni había chimeneas. Pero el método que él tenía para calentarse era un brasero. ¿Sí conoce los braseros o ya se le olvidó que es un brasero? ¿Sí? Estaba en su casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él. Ahí estaban tal vez todos sus achichincles rodeándose del brasero y platicando y tomando y bebiendo. Y estaban leyendo el libro y todos apáticos e indiferentes. Y dice la palabra de Dios que cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Quise hacer una pequeña ilustración para mostrarle lo que ocurrió ese día. Estaba Jehudi leyendo el libro y quiero traerlo a un tiempo muy actual. Un cortaplumas en ese tiempo no eran plumas como las que nosotros tenemos. Había plumas que eran plumas realmente de ave y esas plumas había tinteros y se metía la pluma y se escribía, ¿verdad? Entonces esas plumas, la punta se desgastaba y tenía que haber un cortaplumas, una navaja muy afilada para cortarle las puntas a la pluma y que volviera a seguir escribiendo fino. Tenía que ser muy filosa la navaja. Entonces cuando Jehudi toma el rollo, el rey, quiero decir que este es el cortaplumas. Y el rey empezó a oír: es necesario que con más diligencia busquemos a Dios, porque acaso no nos deslicemos. No me gusta esa palabra. Es necesario vivir con más santidad. Santidad, qué anticuado. Es necesario buscar a Dios mientras puede ser hallado. ¿Cómo viene ese inoportunarnos cuando estamos aquí disfrutando de nuestras vacaciones? No queremos oír eso.
Es necesario orar más, no oración. Es necesario oír, atender a la palabra de Dios. Es necesario que la palabra de Dios ocasione un impacto en tu vida. No. Y no, y no, y no. Y no palabra, y no palabra, y no palabra, y no palabra, y no palabra. Y agarró todo y lo echó al brasero a quemar. ¿Cómo se sentiría Dios con su quizás? Quizás oiga, quizás se arrepienta, quizás reflexione, quizás la palabra ocasione un impacto en su vida y él pueda hacer cambios. Es increíble cómo hoy en día se ha mutilado la palabra de Dios. La sana doctrina está mutilada. Ya no se predica la sana doctrina porque la gente no la quiere recibir. No quiere vivir bajo ese estilo de vida que Dios nos enseñó, que nosotros vivamos bajo los principios de santidad y de vivir apartados totalmente de todas las cosas que el mundo practica. La postura de los Joacim está muy latente en nuestros días. Todo es más importante menos la palabra de Dios. Y la quemamos, la echamos porque nos golpea, nos afecta, nos perjudica y nos quita, nos saca de nuestro estado de comodidad. Cada que Dios te impresiona, cada que Dios te habla una palabra, te va a sacar de tu área de comodidad para que vayas a predicar, para que vayas a vivir, para que vayas a vivir conforme al corazón de Dios, conforme al proyecto que Dios tiene. Qué triste ver esta condición. Estaban sus oficiales y le decían: no, Señor, no las queme, por favor, no haga eso. Sea un poquito más reverente, sea un poquito más respetuoso. Y aunque, verso 25, y aunque Eltán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase el rollo, él no quiso oír. Él no quiso oír. El quizás de Dios falló. Quizá oiga a Joacim. Quizá haga cambios Joacim y se arrepienta de todo el mal que yo ya le dije que pienso hacer con él. No quiso oír. Verso 26: también mandó el rey a Jerame, el hijo del Melec, y a Seraías, hijo de Asiel, y a Semaías. Hace un equipo de personas y dijo: vayan y préndanme a Baruc, el que escribió esas palabras, y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Comprométete a predicar la verdad y no serás bien visto. La gente intentará asesinarte, la gente intentará matarte, la gente intentará hacer cualquier cosa, pero Dios se encargará de cuidarte, de esconderte. En 2 ocasiones a Jesús lo quisieron matar. En una ocasión lo llevaron a empujones a un despeñadero para arrojarlo, y dice la palabra de Dios que él inmediatamente desapareció de su vista y se fue entre ellos, porque Dios, eso es lo que significa esconderse. Cada que seas rechazado, cada que la palabra de Dios no llegue al corazón de una persona, y cada que esa persona te insulte, Dios te va a esconder, porque Él dijo: no hagáis daño a mis ungidos, no toquéis a mis profetas. Los escondió Dios, porque Dios le había dicho a Jeremías: van a pelear contigo, pero no te van a vencer. Yo te he puesto a ti para que clames a voz en cuello, para que no te detengas, para que prediques esta palabra, aunque no la reciban. Quiero terminar con la sentencia para Joacim, perdón. Verso 27, concluimos aquí. Vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras de Baruc que había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo
y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Mira cómo Dios se da cuenta de nuestra actitud que nosotros tenemos ante la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Quieres matar al que está predicando? ¿Quieres agarrar en ese momento y arrancar una página de la Biblia? Yo no quisiera que dijera que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Yo no quisiera que dijera que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos, que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Pero dice la palabra de Dios eso, no lo digo yo. Y no vas a ser bien visto porque predicas la palabra. Pero Dios, hermano, aunque Joacim pensó, con esto me deshago de este loco y de esta palabra que lo único que ha venido es inoportunarme aquí en mis vacaciones. Dios se valdrá, la palabra de Dios. Todo puede pasar, hermanos. Cualquier cosa pero puede perecer, menos la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece y permanecerá, porque es el mismo Dios el que le da vida a la palabra. Gloria a Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces para Dios no era ningún problema. Toma otro rollo. Esto es otro rollo, como dicen los cholos. Y en ese rollo había más cosas. Dios le adhiere más cosas. Toma otro rollo y escribe las cosas que había en el primero y añádele más, porque Dios así trabaja. A veces nos sube de nivel para que nosotros de alguna manera reflexionemos, pero dice la palabra, la expresión, Él no quiso oír. Dios no tiene problema. Este libro es el libro más perseguido de la historia de los libros. Han tratado de desaparecerlo de la literatura. Han tratado de desaparecerlo, de quemarlo, de que ya no se hable más, porque este libro les ocasiona muchos problemas a la gente que quiere vivir su estilo de vida a su manera. Pero este libro todavía permanece y todavía se está predicando por los Baruch, por los Jeremías, que están conscientes de que hay que predicar la palabra de Dios sin adulterarla. Gloria a Dios. ¿Qué problema para Dios escribir otro libro? Toma otro libro y escribe. Y ahora va la sentencia. Escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá la tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Era lo que decía el rollo. Va a venir el rey de Babilonia. Otra vez con lo mismo. Otra vez Cristo viene. ¿Ustedes se creen ese cuento de que Cristo viene? ¿Ustedes de veras creen que Dios se los va a llevar y van a vivir toda una eternidad en el cielo? Bueno, no es que yo esté lanzando esto. Dicen los que nos preguntan, porque consideran que nosotros somos ingenuos con un pensamiento como ese. Pues bueno, hermanos, aquí hay dos opciones. Te conquista Dios o te conquista el rey de Babilonia. Tú decides. El rollo decía, va a venir el rey de Babilonia. Haz cambios. El mundo, el rey de Babilonia representa, o la Babilonia representa al mundo, su paganismo en toda la claridad bíblica. Y vivir conforme a los métodos de Babilonia nos va a arrastrar a nuestra familia. Síguele dando por ahí. El mundo, Nabucodonosor, Babilonia, quiere conquistar a ti y a tus hijos. Los quiere conquistar. Quiere acabar con sus vidas. A él le encantaría verte encadenado, preso, esclavo suyo, que fue lo que hizo con Joacim. Sigue diciendo la sentencia para Joacim. Por tanto, verso 30,
Así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre su trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Ni siquiera habrá tiempo para sepultarlo. Sepultura de asno. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos. Y traeré sobre ellos y sobre sus moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judea y todo el mal que les he anunciado. Y diga conmigo la frase que sigue: no escucharon. Oír la palabra de Dios, hermanos, nos garantiza a nosotros una bendición. Y no solamente oírla, atender la palabra de Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Termino. Los quizás de Dios no funcionaron en Joacim, pero pueden funcionar este día. Pueden funcionar este día. Y no pienses: qué lástima que no estuvo fulano, qué lástima que no estuvo perengano. A él le hubiera caído muy bien esta palabra, este mensaje. No, era para los que estaban ahí con Joacim. Era para nosotros la palabra. Dios tiene otro quizás en esta tarde para nosotros. Voy a hablarles nuevamente a mis hijos ahí en Bellflower. Quizás hagan cambios. Quizás la palabra pueda hacer efecto en sus vidas. Quizás se vuelvan de su mal camino. Yo no conozco la vida de nadie. Yo soy muy respetuoso de la privacidad que cada uno de ustedes tienen. Yo daré cuentas a Dios de lo que yo les predico a ustedes. De eso yo voy a dar cuentas. Si yo les predico basura, si yo les predico motivación, si estoy tratando de extorsionarlos para sacarles dinero, ese es mi sentencia con Dios. Pero mi responsabilidad es hablarles la palabra de Dios auténtica, genuina, sana. Si usted atiende o no atiende, usted tiene un compromiso con Dios. Yo voy a dar cuentas de las almas, pero yo voy a dar cuenta en el sentido de que les prediqué. Yo no conozco sus vidas, no sé cómo vive, no sé qué situaciones y circunstancias hay en su vida, pero lo cierto es que el rey de Babilonia está queriendo conquistar nuestras familias, nuestra descendencia, nuestros hijos, y llevarnos a vivir una vida lejos de Cristo. ¿Cuánta gente ha desistido de las filas del cristianismo? Es más la gente que deserta del cristianismo que la gente que se convierte. Eso es muy penoso. Escuchamos: se murió fulano. ¿Y qué estaba haciendo? No, apartado de las cosas de Dios. Lo mataron. Hubo esto, hubo lo otro, hubo aquí, hubo allá. Sobredosis de droga, sus hijos, se divorció tantas veces. La palabra de Dios, hermanos, la vida cristiana es una vida preciosa. No la cambiaría por la mejor casa o el mejor carro. Este es el verdadero mensaje. Nuestra posición que tomemos nosotros. Dejarás de ser rey porque vives en una casa de cedro. Dejarás de ser rey porque comes bien. Nosotros, Dios nos ha dado una posición como hijos. Dios nos ha dado una posición como redimidos por su sangre, y eso es lo valioso, eso es lo importante. Quiero abrir este altar para que, si tú quieres decirle a Dios: Señor, hoy tú quizás en mi vida funcionó. Hoy yo quiero hacer una diferencia en mi vida.
Porque es Dios el que tiene el derecho sobre nosotros. Es Dios el que tiene la responsabilidad sobre nosotros. Es impresionante el efecto que ocasionó la palabra de Dios en el día del Pentecostés. Cuando dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, al oír esto, fueron compungidos de corazón. Al oír la palabra de Dios, al oír a Pedro que predicaba, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás hermanos: ¿qué haremos? La gran pregunta requería una gran respuesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para vuestros nietos, para vuestros bisnietos, para las generaciones que vienen detrás de ti, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo quiero decirle al Señor en esta tarde, en esta oportunidad: tú quizás no será echado en un brasero, ni será cortado con un cortaplumas. Padre, gracias, Señor Jesús. Esta palabra a mí me impresionó. Esta palabra a mí me impactó, Señor Jesucristo. Esta palabra, cuando yo la estaba, Señor, analizando, estudiando, tocó mi corazón y mi vida. ¿Cuántas veces subestimamos? ¿Cuántas veces menospreciamos tu palabra? ¿Cuántas veces pensamos que porque la predica Jeremías o Baruch no es válida? Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a que tu palabra esté fresca, anhelarla, que nuestros oídos siempre estén abiertos a tu palabra. Oh, amado Dios, ¿cuántas veces, Señor Jesús, has hablado? Y cual un Joacim no queremos oír. Ponemos miles de pretextos. Después ponemos miles de argumentos, porque tal vez somos confrontados, porque estamos muy cómodos en nuestra casa de campo, calentándonos en aquel brasero. Y ahí echó Joacim tu palabra al fuego. Aunque tu palabra, Señor Jesús, ha sido perseguida, aunque tu palabra ha sido menospreciada, aunque tu palabra, Señor Jesús, la han rechazado tantos, esta tarde aquí hay un pueblo que te dice: Señor, tú quizás ha ocasionado un efecto en mi vida. Tú quizás funcionó esa posibilidad de que yo me arrepienta, de que yo oiga, de que llore. Es vigente en mi vida. Yo la quiero poner en práctica.